Invertir en oro siempre puede ser una buena idea para dar un cierto equilibrio en nuestra cartera y compensar los malos periodos que puedan tener las acciones de otras empresas con el comportamiento del oro. Así que en el día de hoy vamos a hablar sobre una empresa en concreto que se dedica al sector del oro, vamos a analizarla en profundidad y vamos a ver si puede ser una buena oportunidad de inversión. Así que sin más, comenzamos dentro vídeo. Hola a todos, mi nombre es Carlos y en el día de hoy vamos a hablar sobre una empresa de oro llamada Barrick Gold. El ticker, el símbolo de esta empresa es GOLD. Esta es una empresa que se dedica a la extracción minera del oro y por lo tanto, evidentemente, por supuesto, teniendo en cuenta primero el comportamiento de la empresa, es decir, si consiguen más o menos beneficios, su precio va a ir muy ligado al comportamiento del oro. Va a ir ligado a la subida o bajada que pueda tener este metal. Primero, antes de ponernos a analizar la empresa, debemos decir que el oro siempre ha estado muy valorado a lo largo de la historia y a pesar de haber tenido cientos de divisas, al final la única forma de pago que se mantiene válida, la única divisa, por así decirlo, que mantiene su valor es el oro. Hemos tenido cientos de divisas, cientos de monedas diferentes a lo largo de los años y sin embargo todas han ido fracasando, excepto el oro que siempre ha mantenido ese valor intrínseco que ha hecho que cada vez valga más. Por ejemplo, si miramos la gráfica y su comportamiento en valores, en dólares, durante las últimas décadas, últimos años, vemos como siempre ha ido aumentando, puesto que al final, por culpa de la inflación, cada vez podemos comprar menos cosas con la misma cantidad de dólares, euros, libras, etcétera, y sin embargo el oro mantiene muy bien su valor intrínseco y ha ido aumentando su valor con respecto a estas divisas. Así que por esto, efectivamente, es una de las razones por las que tener oro en nuestra cartera siempre va a dar ese cierto equilibrio y en momentos donde nuestras acciones lo puedan hacer mal, el oro estará ahí para compensar y para amortiguar esas caídas. Al final lo que estamos haciendo es diversificar el riesgo, diversificar entre diferentes activos, sin que por ello bajemos nuestro rendimiento. Al final son activos que no tienen por qué estar tan correlacionados, es decir, que si uno sube, el otro no tiene por qué subir, y esto puede darnos cierto equilibrio cuando uno no se comporta tan bien y el otro sí. En esta gráfica podemos observar el comportamiento del oro durante las últimas 2 décadas. Esto sería el precio en dólares por cada onza de oro. Vemos como en el año 2000 cotizaban en torno a unos 270 dólares, esto estamos hablando del año 2001, y vemos como poco a poco fue aumentando. Vemos que el año 2008, cuando tuvimos esta gran crisis, realmente cuando empezó fue a final del año 2008, es decir, por esta época, el oro cotizaba en torno a unos 700. Y mientras todo el mercado se hundía y el oro cotizaba este mínimo aquí de 732 dólares, vemos como tuvo esta subida que pasó de 732 dólares a 1800, es decir, se multiplicó por unas 2,5 veces en menos de 3 años. Luego vemos aquí durante todo este periodo, cuando las acciones lo empezaron a hacer mejor, el oro perdió algo su valor, evidentemente todavía muy por encima de este mínimo que había marcado en el año 2008. Son bastantes los economistas e inversores que nos hablan de la importancia de tener oro en cartera. Uno de los grandes ejemplos, por ejemplo, es Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, un inversor bastante conocido por todas las personas que se han iniciado en el mundo de la educación financiera, de las finanzas, economía, inversiones, etc. Luego también tenemos grandes inversores, ya si nos vamos al apartado de inversores muy reputados, muy conocidos, como es el caso de Ray Dalio. Aquí vamos a echar un vistazo a la cartera de Ray Dalio y vemos como en torno al 15% de su cartera está compuesta por fondos de oro. Vemos aquí este GLD, el ticker, SPDR Gold Trust, y vemos cómo supone un 11,6% de su cartera, que son 967 millones de dólares. Luego tenemos aquí este otro fondo de oro, en el cual tiene 284,2 millones y supone el 3,4% de su cartera. Luego tenemos también otro economista como por ejemplo Peter Schiff. Al final siempre encontramos muchos inversores, muchos economistas que nos hablan de la importancia de tener metales en nuestra cartera, ya sea en este caso oro, que es lo que vamos a hablar en este vídeo, o por ejemplo plata, que en los últimos meses ha sufrido una revalorización bastante buena y que puede seguir siendo un buen activo a tener para los próximos años. Como ya he comentado antes, debemos tener en cuenta la inflación, es decir, al final vemos como en esta gráfica el 21% de los dólares que están en circulación, es decir, el 21% de los dólares que existen, se han impreso en el año 2021. Y es que ante esta impresión de dinero sin control ninguno de los bancos centrales, lo que sucede es que aumenta la base monetaria, aumenta la cantidad de dólares, de euros, de la moneda al final que se esté imprimiendo, y esto lo que hace es devaluar la propia moneda, porque al haber más moneda en circulación,
sin haber nada que lo respalde, sin haber productos, servicios que lo respalden, al final el valor de esta se diluye. De hecho, vemos, por ejemplo, casos muy extremos como los de Venezuela, en los que la gente directamente ni quiere los billetes porque ya no valen nada. Es decir, al final llega un punto en el que se imprime tanto dinero que este dinero no vale nada. Entonces, cada vez que los bancos centrales sigan imprimiendo más y más dinero, al final, en lugar de ser una solución, acaba siendo un problema, sobre todo para la gente pobre. Piensan que haciendo esta impresión de dinero puede ayudar a más gente, o al menos eso es lo que dicen que quieren hacer, y sin embargo, realmente esto al final a quien más perjudica a la gente que no tiene activos. Porque yo, por ejemplo, si tengo acciones de una empresa y sube el precio del producto o el servicio que esa empresa vende, al final esa empresa va a aumentar sus beneficios. Entonces, el valor de la acción, el valor de esa empresa subirá y por lo tanto yo que tengo ese activo también tendré más dinero y no habré perdido capacidad adquisitiva. Sin embargo, las personas que no tienen activos, que no tienen acciones, etcétera, son al final las que acaban pagando esta impresión de dinero y esta inflación. Es decir, al final esta inflación se convierte como en una especie de impuesto secreto, impuesto oculto. Así que una vez hecha toda esta introducción, hablado de inversores, tema del oro, etcétera, vamos a meternos en analizar esta empresa, Barrick Gold. En primer lugar, vemos el precio actual al que cotiza esta empresa, y es que está cotizando a 23,94 dólares. Tiene una capitalización de mercado de un poquito más de 40.000 millones de dólares. Es la empresa relacionada con la extracción minera de oro que tiene mayor capitalización de mercado. Luego vemos que tiene un PER de 14 y unos beneficios por acción en los últimos 12 meses de 1,70. También encontramos que paga un dividendo de 1,5%, de 36 centavos por acción. Estos serían los datos más importantes de esta empresa. Ahora vamos a pasar a ver ratios un poco más profundos. Vemos, como hemos dicho, este PER de 14. Vemos que tiene un current ratio, del que ya hemos hablado en muchos otros vídeos de análisis de empresas, es decir, sus activos a corto plazo entre sus pasivos a corto plazo de 4,5, lo cual es un número muy bueno. Al final aquí un número por encima de 1, 1,5 ya puede ser muy bueno, significa que la empresa a corto plazo es muy sostenible. Vemos que es una empresa con poca deuda, tan solo un 23%. Y luego vemos también cómo en este año está teniendo un aumento bastante importante de sus beneficios por acción, y en el próximo año se prevé que tenga un 27,38%, lo cual es muy bueno, y se prevé un 35,54% en los próximos 5 años. Es decir, estamos viendo unas perspectivas de crecimiento muy buenas para esta empresa en los próximos años. Vemos que es una empresa con poca deuda, vemos que es una empresa que a corto plazo no va a tener problemas porque tiene bastante más activos, vemos que es una empresa que su precio, valor contable, no es muy elevado, y vemos que es una empresa que tiene un PER que es bajo. Evidentemente ya hemos hablado muchas veces de esto. El PER no es un indicador que podamos mirar solamente, sino que igual tenemos que compararlo o bien con el pasado de esta empresa o bien con empresas del mismo sector. Y luego tenemos también aquí otros ratios como son el ROE, el ROA y el ROI. Vemos que tiene un ROE de 13,8, es un número que está bien, sin ser tampoco una cosa exageradamente buena, pero la verdad que es un buen dato. Y luego vemos aquí el margen operativo y el margen de beneficio de un 52,5 y un 24,8% respectivamente, que son dos valores bastante buenos, de hecho lo vemos aquí en verde. Y luego tenemos aquí un precio objetivo dado por los analistas de 33,67. Vemos que está cotizando a 23,95, es decir, sería un precio objetivo en torno a un 40% por encima del precio al que se ubica actualmente. Vemos que la cantidad de inversores institucionales, es decir, al final de grandes bancos, etcétera, un 72,1%, y los inversores dentro de la empresa solo corresponde el 0,1% de las acciones. Ahora aquí vamos a pasar a ver un análisis fundamental un poquito más en profundidad, y es que vemos cómo sus ventas, sus ingresos han aumentado en los últimos años. Ahora mismo se sitúa en 12,86 billones. Vemos cómo ha aumentado bastante, un 36% en el último año. Luego, bajando un poquito más, vemos también su gross income, cómo se ha mantenido a unos niveles bastante buenos. Con respecto al año pasado ha aumentado casi un 50%. Y luego por aquí abajo vemos su net income, cómo ha aumentado con respecto al año pasado en un 363%. El año pasado sí que es cierto, hemos de decir que bajó bastante. Y luego ahora vamos a ver estos datos también de forma trimestral, es decir, aquí lo estamos viendo de forma anual, 2015 a 2019. Vamos a ver ahora de forma trimestral cómo en los últimos meses se ha ido moviendo. Y es que vemos cómo, por ejemplo, sus ventas sí que han ido aumentando trimestre a trimestre, desde 3,54 progresivamente, 3,8, 3,69, algo menos, luego 4,19 y 4,66. Y si nos vamos un poquito más abajo
para mirar su net income, sus ingresos netos, vemos cómo ha habido un aumento en el último trimestre de un 137% con respecto al trimestre anterior. Luego, en cuanto a sus beneficios por acción, vemos como en el último trimestre, por ejemplo, fueron de 0,66, sí que es cierto que en el mismo trimestre del año anterior fueron de 1,71. En cuanto a su balance, vamos a pasar primero a ver su efectivo y sus inversiones a corto plazo, es decir, al final el dinero que sería bastante fácil de recuperar porque son inversiones líquidas. Vemos como están en unos niveles de 4.300 millones, aumento de un 100% con respecto al año anterior, un número bastante bueno. Luego, si seguimos bajando para ver sus activos, vemos sus activos totales en 57,57 billions, un aumento de un 86% con respecto al año anterior. Vemos que han aumentado bastante su columna de activos. Si vemos los activos corrientes, 8,93 billion, también igual, han aumentado muchísimo. Y luego, si pasamos para ver los pasivos, vemos como sus pasivos a corto plazo son de 3.000 millones, como hemos visto antes, este current ratio, bastante buen nivel, activos a corto plazo entre pasivos a corto plazo. Y si nos vamos a los pasivos totales, vemos como son de 18.000 millones, lo cual nos deja un patrimonio neto de 38.000 millones, no muy por debajo de su capitalización de mercado, es decir, vemos como su price book es bastante bueno, su precio comparado con su valor contable. Y luego, por último, cuando pasamos al cash flow, ¿vale? Vamos a ver este cash flow statement, vamos a ver cómo se ha ido moviendo el dinero, cómo ha ido saliendo y entrando de la empresa. En primer lugar, vemos este apartado de operating cash flow, cómo ha ido aumentando en este último año con respecto al año anterior, 71,57% más, 3,92 billion, 2,29 fueron el año pasado. Y sí que es cierto, 2015 y 2016 vemos unos niveles mayores que en 2017 y 2018, pero ya 2019 comenzó a subir y su ingreso operativo fue bastante mayor. Luego, en cuanto a su inversión, Net Investing Cash Flow, vemos como en este último año fue positivo, es decir, han conseguido más dinero de sus inversiones del que han vendido. ¿Y a qué se ha debido esto? Principalmente a la venta de inversiones. Vemos cómo esta relación entre la compra y la venta de inversiones, sí que es cierto que han comprado, han gastado casi 8 millones en compra, pero han vendido por 122 millones. Por lo tanto, tenemos esto positivo. En este caso, si estuviera negativo, porque hubieran invertido más dinero, no hubiera sido nada malo, sino que al final significa que la empresa hubiera estado poniendo más dinero en inversiones, en tratar de crecer la empresa. En este caso vemos cómo han vendido cosas y por lo tanto al final resulta positivo, pero que sea negativo aquí no quiere decir nada malo. De hecho, por ejemplo, aquí vemos el año anterior cómo gastaron 212 millones en comprar más inversiones. Luego, el último apartado aquí tendríamos el financing cash flow. Vemos cómo ha sido negativo en este año, un poquito más que el año anterior, y aquí vamos a ver por qué ha sido negativo. Vemos cómo han reducido la deuda, ¿vale? Esto es una de las razones por la que ha bajado, han ido pagando deuda. Vemos también cómo han ido pagando aquí dividendos, han pagado 727 millones de dólares en dividendos, por eso también que este financing cash flow está en negativo. Y luego tenemos aquí por último el free cash flow, como sus niveles han sido mucho mayores, es decir, al final el flujo de efectivo que hay en la empresa, el dinero que está entrando con respecto al dinero que está saliendo, y vemos cómo ha aumentado un 252% en este último año. Ahora vamos a echar un vistazo al dividendo de Barrick Gold y vemos, como hemos dicho antes, un dividendo del 1,5%. Sí que es cierto que tiene un ratio de reparto bastante bueno de un 31,26%, pero vemos como en el último periodo de 5 años este dividendo ha variado un menos 12%. Ahora, si nos vamos aquí a su crecimiento de dividendo, vemos como en el último año sí que ha crecido bastante, de hecho se ha multiplicado por 2 su dividendo. En los últimos 3 años ha subido a un nivel de 9% anual, pero en los últimos 5 y últimos 10 años ha ido bajando. Y aquí, si vemos su historial de dividendo, veremos cómo, bueno, lo podemos poner para todo el tiempo, vemos que hemos empezado a pagar en el año 95, o sea, esta empresa ya tiene bastante tiempo. Aquí tenía un dividendo semianual, es decir, pagaban 2 veces por año. Poco a poco lo fueron elevando, tuvieron que bajarlo aquí en torno al año 2011 y luego sí que experimentó una bajada, aunque bien es cierto que aquí, no, aquí ya era trimestral, aquí fue cuando dejó de ser semianual, es decir, 2 veces por año, pasó en 2010 a ser trimestral y luego sí que tuvo una bajada bastante importante y ahora de nuevo está subiendo a niveles del año 2011. Ahora vemos aquí como un pago de 9 centavos por acción cada trimestre. El dividendo ya hemos comentado muchas veces
que debe ser una consecuencia de que sea una buena empresa, es decir, no solo comprar una empresa porque tenga un buen porcentaje de dividendo, porque pague muchos dividendos, eso no sirve de nada si la empresa va bajando. De hecho, podéis echar un vistazo a este vídeo en el que analizaba el error principal a la hora de invertir en dividendos. Si es que no sirve nada invertir en una empresa que paga un 8% de dividendos si esta empresa baja un 12% al año, puesto que al final no tiene sentido y estaremos perdiendo dinero. O sea, el dividendo tiene que ser una inversión, o al menos ese es mi punto de vista, que sea un complemento, pero al final buscaremos siempre una buena empresa y si esta empresa es buena, entonces ya y nos paga dividendos, perfecto. Pero no compramos una empresa porque paga dividendos y luego si sube o baja no nos importa. Es importante que compremos empresas buenas, que invirtamos en empresas en las que podemos ver un crecimiento a lo largo de los años y luego este dividendo que sea un extra, pero no que el dividendo sea la base e invirtamos en una empresa que no valga para nada. Aquí vamos a echar un vistazo también al crecimiento que ha tenido Barrick Gold en los últimos trimestres, tanto en beneficios por acción como en ventas. Y es que vemos que ha experimentado un crecimiento muy bueno y vemos como comparado trimestre a trimestre aquí un 29, 88, 183%, 45, más 156%, más 173%. Es decir, vemos un crecimiento muy bueno en estos beneficios por acción y en ventas también crecimiento de doble dígito, 17, 21, 46, 51, 30. Estos serían los últimos 8 trimestres, cómo ha ido aumentando estos beneficios por acción. Sí que vemos diciembre de 2018 como hubo bajada, pero luego había un crecimiento muy bueno. Y de hecho vemos aquí las predicciones de beneficios por acción como 2020 1,15 y 2021 1,47, acercándose poco a poco a niveles del año 2013 y muy por encima de 2014, 2015 hasta 2019. Y ahora lo último que vamos a ver, vamos a echar un vistazo al gráfico, al análisis técnico de esta empresa. Evidentemente ya hemos hecho su análisis fundamental, hemos visto que una empresa bastante buena, al final tiene muy buenos ratios y creo que puede ser una empresa muy interesante. Ahora sí que vamos a echar un vistazo a esta gráfica, como digo, y vamos a ver el patrón, en definitiva la tendencia que está siguiendo la empresa y vamos a ver cómo se puede estar moviendo. Aquí tenemos primero el gráfico en semanal, vemos una bajada bastante importante, como hemos comentado, desde el año 2011, llegó en el año 2015 a estar en $5, ¿vale? Ahora hemos visto que se ubicaba en 23 y lo vamos a poner un poquito más cerca, lo vamos a poner en gráfico diario, que me gusta más verlo. Vemos cómo esta gráfica sería desde el año 2018, septiembre del año 2018, vemos cómo desde aquí aumentó, bajó bastante al principio del virus, ¿vale? En marzo, pero luego recuperó muy bien. Y aquí vemos cómo se está formando un patrón bastante interesante, aquí con un pequeño doble suelo, y vemos como en los últimos días, esto correspondería a la última semana, últimos 5 o 6 días, 1, 2, 3, 4, 5 velas, vemos cómo tocó este suelo y no la dejaron bajar de aquí, entró bastante volumen, ¿vale? Aquí no dejaron bajar la empresa, de hecho aquí hizo como un pequeño shakeout, abrió en esta zona, bajó pero no la dejaron bajar, luego subió y el día siguiente casi también tocó esta línea. Y estamos viendo que tocó esta misma zona en el mes de junio, en torno al día 8 o 9, ¿vale? Y pasó lo mismo, abrió en esta zona, bajó, no la dejaron bajar de aquí y luego ya siguió subiendo. Entonces, si vemos que sigue subiendo y que entra un buen volumen, sí que es cierto, los últimos días tampoco había mucho volumen, pues la podríamos ver llegar por lo menos hasta esta zona de en torno a los $30, que aquí es donde hizo esta resistencia, zona de 30, 31, y luego ya evidentemente de aquí a ver hasta dónde puede tirar la empresa, porque ya si buscan máximos de años anteriores, pues evidentemente podríamos volver a estos niveles. Pero bueno, esto ya, como hemos dicho, va muy ligado al comportamiento del oro. Entonces, si el oro se devaluara, por mucho que aquí hiciera un patrón perfecto y que estuviera subiendo y que entrara mucho volumen, realmente si el oro bajara mucho en su valor, que no va a pasar que el oro de repente deje de tener valor, porque el oro al final tiene un valor intrínseco que no se va a perder nunca, pues podríamos ver cómo, a pesar de estar formando aquí este doble suelo y de que pueda empezar a tirar para arriba, pueda bajar rápidamente porque el oro cambie su valor, cambie su patrón. Entonces, pues, al final, como hemos dicho, empresas muy ligadas al comportamiento del oro, pero bueno, hemos visto sus fundamentales son bastante buenos. Así que bueno, al final, como hemos visto, su comportamiento bastante bueno con este patrón que se puede estar formando, también sus fundamentales hemos visto que tiene datos muy interesantes, luego el comportamiento del oro, posible comportamiento ante escenarios inflacionarios, decía antes, escenarios donde se está imprimiendo dinero masivamente y el oro puede aumentar su valor con respecto al dólar, con respecto al resto de divisas, y por lo tanto el oro puede volver a ese canal alcista en el que vemos cómo suba y por lo tanto estas empresas relacionadas con el oro también puedan subir.
Así que bueno, dicho esto, este ha sido el análisis de Barrick Gold. Espero que os haya gustado, espero que haya sido útil. En próximos vídeos iremos tratando diferentes empresas también relacionadas con el sector, que también puede ser muy interesante y pueden presentar buena oportunidad de inversión. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad ese like, compartidlo con quien conozcáis, porque puede ser un vídeo que ayude a más personas a mejorar sus conocimientos como inversores. Así que no dudéis en compartirlo, tampoco dudéis en suscribiros si no lo habéis hecho. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.